Ok, mientras más personas se van uniendo, pues voy a dar introducción al webinario del día de hoy. Entonces, para las personas que se acaban de unir, bienvenidos a este nuestro último webinario de la serie de webinarios Trazando los Pasos de la Migración en Centroamérica, una mirada desde la niñez, la adolescencia y la juventud. Y el día de hoy, en nuestro webinario número 3, estaremos discutiendo acerca de resultados preliminares y miradas hacia el futuro. Um, Como siempre, y pues para dar la bienvenida y apertura a este espacio, voy a explicar un poquito acerca del webinario. Voy a primero dar el reconocimiento a la tierra y luego voy a explicar el webinario. Entonces, el equipo RCYP o el equipo RCYP se encuentra actualmente en las regiones de Ciudad de Tegucigalpa y de Ciudad de Danlí, Ciudad de San Salvador, Ciudad de Guatemala y Toronto. Territorios que ancestralmente pertenecen a las comunidades Tolupán, Lenca, Pec, Nahuapipiles, Cachiquel, Ocumá, Anishinaabe, Mississauga, y Haudenosaunee. Como equipo investigador, reconocemos que procesos históricos y coloniales han afectado su permanencia en esta locación geográfica y nos comprometemos a seguir abogando por la defensa de sus derechos y el reconocimiento de comunidad dentro de nuestras distintas sociedades. Con esto dicho, entonces abro el espacio a nuestro tercer webinario y como explicaba, el día de hoy estamos compartiendo resultados preliminares y vistas hacia el futuro. Entonces, el objetivo de hoy es presentar, compartir, discutir y retroalimentar los resultados preliminares encontrados hasta el momento. A su vez, se discutirá acerca de cómo estos resultados ayudan a vislumbrar nuevas perspectivas para futuras investigaciones y cómo se aplican estos resultados en la práctica cotidiana. En esta mesa buscamos compartir la relevancia de los resultados preliminares en el contexto actual y cómo estos ayudan en el planteamiento de mecanismos para dar solución a problemáticas emergentes desde el sistema de migración. Em, el día de hoy nos acompañan nuestros panelistas de los países de Honduras, El Salvador y Guatemala. Y no siendo más, vamos a dar inicio a nuestra ronda de preguntas. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. Y la primera pregunta para el día de hoy es, ¿cuáles son algunos de los resultados preliminares de la investigación? En este caso, pues las investigaciones de migración realizadas en cada uno de estos países. Para empezar, entonces me gustaría llamar a algún o alguna delegada del país de Honduras. Hola a todas y todos, muy buenas tardes. Es un gusto y un privilegio compartir este espacio y este tiempo con ustedes. Desde el equipo de Honduras, pues es importante señalar que estamos presentando resultados preliminares del conjunto de estudios que se están haciendo desde nuestra región. Entonces, haciendo pues un análisis del testimonio de nuestros participantes, es posible, digamos, articular los resultados de la experiencia de los niños, adolescentes y jóvenes entrevistados como parte del estudio RCYP en torno a tres, digamos, momentos clave del trayecto migratorio. Esos tres momentos son por qué se van. El segundo momento es cuál es la experiencia de los niños, adolescentes y jóvenes migrantes en la ruta migratoria. Y finalmente, el retorno, ¿no? En cuanto al primer punto, pues creo que no estamos diciendo nada nuevo, más que todo validando un poco cuando afirmamos que algunas de las circunstancias expulsoras de la población de niñez, adolescencia y juventud migrante, pues son de carácter socioeconómico, ¿no? Ya sea por falta de oportunidades laborales o por trabajos precarios, sí, incluso con las limitaciones en cuanto a las posibilidades de continuar en el sistema educativo, y esto siempre ligado con el sistema económico, ¿no? Por ejemplo, niños a una edad muy temprana pues tienen que trabajar para poder generar ingresos hacia sus hogares, y esto pues en algunos casos determina que tengan que salirse del sistema educativo, e incluso entre la población joven ya en torno a sus 18 o 20 años, pues por las presiones económicas nuevamente no pueden continuar estudiando una carrera universitaria, ¿no? Y pues eso también como parte de los resultados del estudio surgió como un hallazgo.
Y tal vez en una menor medida, la violencia también pues, surgió en el testimonio de los diferentes participantes, ya que pues también fue señalada como una de las razones por las cuales nuestros jóvenes están yendo. Creo que es válido y muy importante señalar que prácticamente ser joven en Honduras es un factor de riesgo, ¿no? La mayor parte de los homicidios, por ejemplo, que se cometen en el país, pues son contra personas entre los 15 y 30 años, ¿no? Así que pues esto es un factor decisivo. Bueno, otra razón por la cual pues nuestros jóvenes, nuestros adolescentes están yendo son las redes familiares que ya se han establecido a lo largo de la ruta migratoria y entre Honduras y muchas de las ciudades de los Estados Unidos. El fenómeno migratorio en nuestro país no es nuevo. Y a lo largo de los últimos 30 años, pues ya se ha establecido una red de familiares que permite que nuestros jóvenes reciban apoyo, ya sea económico, información, solidaridad en los diferentes países de tránsito para poder cumplir con la ruta, ¿no? Y bueno, la idealización del país de destino, ¿no? Que siendo el principal de ellos los Estados Unidos. Y pues esto lo analizamos como equipo y entendemos que esta idealización de los Estados Unidos como el sueño americano y como ese lugar al cual pues todos aspiran ir o llegar, mejor dicho, está relacionado también con esa historia, digamos, de colonialismo que se ha establecido entre los Estados Unidos y la región centroamericana, ¿no? Se ha hablado mucho en nuestro contexto, historiadores, por ejemplo, acerca de la hegemonía y el papel que ha jugado Estados Unidos en formar la historia de nuestro país y pues no es casualidad de que sea justamente este lugar de destino al cual nuestros jóvenes deciden irse. Y para ser un poco más sintético, como parte de las experiencias durante la ruta migratoria, sale a la luz, resalta de manera significativa tres elementos particulares, ¿no? Uno de ellos son las barreras institucionales, en una dimensión en cuanto al sistema migratorio, ¿no? Navegar todo el sistema de autoridades y papeleo y retenes a lo largo de la ruta migratoria. Pero en un segundo punto también es, digamos, la dimensión un poco oscura o patológica del sistema migratorio, que es cuando se involucran autoridades y exigen sobornos, ¿no? A cambio de dejar a los jóvenes migrantes transitar por los países de tránsito, ¿no? Como son Guatemala y México. Y entre otros puntos tenemos también la precariedad y la violencia que nuestros jóvenes experimentan durante el proceso de tránsito hacia los Estados Unidos. Ellos pues son víctimas de asaltos, son víctimas de extorsión, son víctimas de secuestro por los diferentes grupos criminales que ya forman parte de la ruta migratoria y que representan un riesgo y un peligro para nuestra población. Pero finalmente rescatar que ante ese escenario nuestros jóvenes también adoptan estrategias de resistencia, ya sea aceptando trabajos temporales, trabajando en lavanderías, en torterías, vendiendo productos de manera informal en las calles de los países de tránsito para poder sobrevivir durante un tiempo antes de poder continuar su desplazamiento, ¿no? Y pues estrategias de movilidad también, evitando pues encontrarse con los puntos de mayor riesgo para la vida de los jóvenes. Y finalmente, como tercer punto, y lo planteamos como pregunta, ¿no? ¿Regresan? ¿Por qué? Porque muchos de ellos, pues realmente, estando en México o estando en la frontera estadounidense, pues no es por voluntad propia, ¿no? Que terminan regresando al país, sino que es un retorno forzado. Es un retorno forzado como consecuencia de la persecución de la población migrante indocumentada, a la cual se le niega el derecho de asilo en la mayor parte de las veces, y pues es retornada. Y aquí un punto creo que es también clave. La mayor parte de la población hondureña, la mayor parte de la juventud hondureña que es retornada ya no es de los Estados Unidos, sino que es de México. México es el principal país que regresa hondureños, que retorna hondureños, jóvenes hondureños nuestro país. Entonces podemos decir que prácticamente el muro, ahí está, el famoso muro que se discutió pues en la administración pasada de los Estados Unidos, pues hoy en día es México quien está deteniendo a nuestros jóvenes. Y bueno, y la dificultad para reintegrarse nuevamente a la sociedad fue uno de los temas que también surgieron en nuestras entrevistas, y esto pues tiene mucho sentido si consideramos que las circunstancias estructurales pues se mantienen iguales en nuestro país, ¿no? Y por lo tanto al no cambiar pues es difícil que nuestros jóvenes
tengan oportunidades para reintegrarse en una sociedad que los acababa de expulsar, ¿no? Era esa la razón principal por la cual se estaban yendo. Y pues eso también es un punto de partida para reiniciar el ciclo, ya que muchos de ellos, al verse ante esas circunstancias, pues deciden regresar nuevamente a la ruta migratoria. Gracias. Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias, Kevin. Le paso la voz al licenciado Edwin del Salvador. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como primer punto, después de varios meses de estar trabajando en el tema, lo que estamos de alguna forma visualizando, descubriendo por medio de las entrevistas y otras fuentes es que precisamente la migración en los adolescentes, hombres y mujeres, puede que estar constituyéndose como ese medio de escape, como esa válvula de liberarse ante la presión de entornos y desarrollos naturales, entiéndase la familia. Precisamente el contexto familiar donde están saliendo estos jóvenes hay veces sumamente complejo, adverso, obviamente la violencia en general y la violencia de género es la cotidianidad, entonces la migración como tal puede estar siendo una respuesta, porque muchos de los adolescentes que hemos podido entrevistar se han ido solos, o sea, van solos y regresan solos cuando son retornados, entonces sí puede estar constituyendo como precisamente como esa válvula de escape pues, de liberación. Lo otro también que hay una desesperanza y hay una pérdida de la fe en términos de proyectos de país, en proyectos de un proyecto social, económico, político, unificador y de desarrollo. Y esto tiene que ver precisamente porque en el contexto donde están desarrollando los jóvenes sus territorios, comunidades, no existen las condiciones mínimas de desarrollo. Y por otro lado, un modelo pedagógico que generalmente no genera competencias en cuanto a una responsabilidad compartida. Pues entonces, claro, frente a esta respuesta, el adolescente toma la iniciativa y decide marchar. ¿Va? Entonces sí es complejo en términos de esa desesperanza, precisamente de ese proyecto. Lo otro es que la migración como legado familiar de generación en generación. Bueno, esto es bien complejo porque, bueno, aquí muchas de las familias a nivel de Centroamérica quizás tenemos tercera o cuarta generación, ¿va? Por ahí investigando, como les comentaba aquel día, desde 1880 que está documentado que se fue el primer salvadoreño que lo rastrearon, que llegó a Nueva York, no sé cuántas ya generaciones van. Entonces, obviamente, las condiciones sociopolíticas, económicas, siguen estando presentes quizás en términos de la violencia de desigualdad. O sea, la pobreza precisamente es fruto de esa desigualdad, ¿va? En términos no solo económicos, de nivel de ingreso, sino también educativos, laborales, etcétera. Entonces, esa generación precisamente comienza a familiarizarse, comienza a interiorizar, comienza a asimilar, digamos, la migración como una respuesta ante los problemas que afronta, porque ante la falta de un modelo y un proyecto social que unifique, que genere responsabilidades compartidas, la migración es una respuesta individual y colectiva en términos de familia. Entonces, ese legado familiar se hace presente casi en todas las entrevistas que hemos podido documentar, ¿va? Y lo otro también que hay una ausencia del sistema de protección social universal, ¿va? Que se conoce y también del sistema de protección. Generalmente cuando hemos podido documentar, digamos, el sistema de protección de derechos que le conoce, o los sistemas locales de protección, generalmente la migración no aparece como proceso, digamos, no solo de atención, sino de desarrollo. Y esto está referido precisamente porque a nivel de gobiernos locales, a nivel de desarrollo territorial, la migración no es considerada como un problema en los municipios. Por el contrario, en las entrevistas que hemos podido documentar, cuando se va a poder insertar a un joven que ha sido retornado, existen pocos espacios y las alcaldías es poca el nivel de trabajo que se tiene y esto tiene que ver, claro, con que no han sido fortalecidos, no han sido capacitados, pues y que obviamente no aparece. Entonces, todos estos puntos tienen que ver precisamente con unas condiciones generalizadas, pues que hacen que los adolescentes tomen su iniciativa, tomen su rumbo y que
y que construyen su proyecto de vida mirando más al norte y no al centro o al sur de Sudamérica. Pues el norte sigue siendo el referente no solo de desarrollo personal en términos de educativos, en términos sociales y en términos de convivencia, sino también, sobre todo en términos de crecimiento económico. Pues, y esto se mira cuando uno puede entrevistar y obviamente mira al vecino, mira al amigo, mira al tío que en 5 o 10 años construyó su casa, compró un carro, etcétera. Entonces, claro, comienza a generar conflicto interno en términos de decir, bueno, yo aquí trabajo esto y lo otro. Entonces, eso quizás por ahí me diría quedando. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Edwin, y me gustaría pasarle la palabra a algún o alguna panelista del país de Guatemala. Gracias, Daniel. Bueno, yo creo que, como dice Kevin, tal vez algunas situaciones pues no son nuevas, ¿verdad? Sin embargo, creo yo que hay que comprender esto desde una lógica dialéctica, en el sentido de que no podemos entender eh, por separado las relaciones que existen de niñez fuera de su núcleo, de sus núcleos familiares o de lo que pueden llegar a entender como su lógica familiar, ¿verdad? En ese sentido, pues hay razones, por ejemplo, entre las principales, eh, el hecho de que se dé esta reunificación familiar, ¿verdad? Y algunos de los programas que existen para que se den estas reunificaciones familiares. De ahí se puede comprender que las razones por las cuales se está dando la migración, pues eh, regresan de nuevo a las mismas razones por las cuales pues migran los adultos, ¿verdad? Y en esta misma dialéctica, comprender de que dentro de los entornos comunitarios, locales, eh, y dentro de todo el sistema eh, nacional de vida o lo que podamos decir que la cotidianidad de cada persona, pues no existen las condiciones que les garantizan sus derechos humanos, ¿verdad? Entonces, bien, hablamos de que existe una ausencia de un sistema de migración que garantice que si bien que existe dentro del Código de Migración establecido un sistema migratorio, eh, al estar únicamente documentado y al no haber un financiamiento adecuado de de todos los ministerios y entidades públicas que permitan darle vida y garantizar esos derechos, pues si no existe para una población que esté asentada en sus territorios, pues tampoco puede existir para un retornado, ¿verdad? He ahí que encontramos, por ejemplo, dentro de nuestras entrevistas, que hay organizaciones de sociedad civil precisamente que cubren esos espacios que no está cubriendo, a los cuales no está llegando el Estado, ¿verdad? Pero que también, por ser organizaciones de sociedad civil, tampoco llegan a alcanzar la totalidad de la población que tiene necesidad, ¿verdad? Entonces, esto coloca a las personas migrantes en una posición de vulnerabilidad. eh, y bueno, dentro de lo que han hablado mis compañeros, también existe un discurso hegemónico que ellos también pueden visibilizar en su cotidianidad, ¿verdad? Ven cómo las personas pueden ascender socialmente dentro de la escala de ingresos, por ejemplo, ¿verdad? Y contar con mejores condiciones de vivienda, eh, contar con algunos elementos como vehículos que les permitan trabajar dentro del lo que es la agricultura, ¿verdad? Mejorar sus técnicas de agricultura. Esto quiere decir que al final las personas se ven no solo obligadas por las cuestiones materiales, por su condición material, sino también por la condición cultural, ¿verdad? Entonces, al final la migración se vuelve como esa, digamos, en términos fenomenológicos, y hablaba Schutz, eh, se vuelve esa receta que permite a las personas acceder a un nivel de vida diferente, ¿verdad? Entonces, pues bueno, pues ahí están los mismos factores que explican un poco la movilidad de las personas adultas, pues también del tema de niñez, ¿verdad?
Si bien en Guatemala existe un protocolo de retorno, tanto aéreo como terrestre, que se está trabajando ahorita, si no estoy mal, eh, pues el retorno, digamos, hablamos del retorno en el proceso que ellos retornen. Sin embargo, pues todavía se debe fortalecer un poco más el tema de la reinserción, ¿verdad? Porque pues hablamos de las mismas condiciones que expulsaron en primer lugar a a los jóvenes y y a los niños, ¿verdad? Bueno, siguiendo con esto, también podemos mencionar el tema de la lógica de expulsión, ¿verdad? Que se da tanto en los territorios como, digamos, en los territorios nuestros como el país de origen y por ejemplo, en los espacios como México, ¿verdad? Como me había mencionado antes, la presencia de estos actores criminales, ¿verdad? Que al final, pues de alguna manera, con el hecho de que cobren cantidades tan altas, también son disuasivos para la migración, ¿verdad? Por ahí me quedaría yo. Muchas gracias, licenciado Omar. Y con estas preguntas, entonces, invito a pasar a nuestro espacio de receso de 5 minutos. Invitar a los participantes a que vayan pensando acerca de qué preguntas tienen para formularlas más adelante en nuestro espacio de preguntas. Y recordarles que el espacio de preguntas manejará preguntas de los webinarios pasados, del primero, del segundo, incluyendo este. Entonces, vamos a tener un receso de 5 minutos y vamos a volver a la discusión. Voy invitando a los panelistas a que se vayan reuniendo nuevamente. Perfecto. Um, ok, entonces para continuar la discusión del día de hoy, la segunda pregunta para todos los panelistas es, ¿cuáles son las perspectivas hacia el futuro y los retos en la investigación sobre migración a partir de los resultados preliminares que tienen hasta el momento? Entonces me gustaría invitar a Kevin, licenciado Kevin de Honduras, por favor. Sí, gracias, Daniel. Bien, en cuanto a las perspectivas hacia el futuro, particularmente del fenómeno de la migración entre niños, niñas y adolescentes, un punto de partida es que si las mismas condiciones estructurales que generan la expulsión de migrantes, de población joven en nuestros países, continúan, ¿sí? En el mediano y en el largo plazo, pues en consecuencia el fenómeno migratorio de la juventud pues va a seguir, ¿no? Va a seguir reproduciéndose y no vamos a poder encontrar una solución, digamos, a la situación si nuestros jóvenes pues no encuentran las oportunidades que tanto anhelan en nuestro contexto y por las cuales ellos se están yendo, ¿no? En segundo lugar, consideramos como positivo, digamos, algunos cambios políticos y geopolíticos que se están dando recientemente en la región, siendo uno de ellos tal vez la política retórica menos agresiva de la administración Biden, ¿no? En relación con, con, con la población de jóvenes migrantes. Podemos discutir mucho más con respecto a sus prácticas, ¿no? Pero consideramos que es importante ese elemento. El otro es algo realmente reciente. Creo que no es un hecho menor la situación de que recientemente en nuestro país tuvimos un proceso electoral y pues en términos políticos se está dando una transición que representa para muchas personas pues un cambio, ¿no? Y efectivamente, al menos en términos políticos así es, ¿no? Llevamos 12 años con un gobierno de un partido político que pues en un proceso electoral reciente, ahorita en el 28 de noviembre, pues finalmente se dio y pues esto representa un cambio de gobierno en nuestro país y esto pues para muchas personas, incluidos los jóvenes que tuvieron un rol fundamental en la participación de este proceso, pues se representa esperanza, ¿no? Y creo que hay que decirlo.
Y finalmente creo que es también necesario, en relación con lo que mencionaba anteriormente, rescatar o subrayar esa brecha permanente entre el discurso de derechos humanos que utilizan los gobernantes de los países de origen, de tránsito y destino, y la práctica de sus políticas migratorias en la realidad, ¿no? Sabemos que muchos de nuestros jóvenes y adolescentes pues son perseguidos, prácticamente criminalizados en el territorio mexicano, donde pues son encarcelados como si fueran criminales, y por lo tanto esto pues representa una gran distancia, ¿no?, entre el discurso de los derechos humanos que muchas veces utilizan nuestros líderes políticos y la situación real de nuestros migrantes. Y finalmente, en relación con los retos de la investigación, y esto es un aprendizaje de todo el equipo, ¿verdad? En relación al fenómeno, a la investigación del fenómeno migratorio de la juventud al futuro, consideramos importante rescatar 5 puntos, ¿no? Uno de ellos es que necesitamos resignificar al sujeto migrante. Consideramos que tradicionalmente los estudios sobre migración joven en nuestro contexto tiende a victimizar a la juventud y la despoja de su agencia, ¿sí? Nos olvidamos de que realmente la población migrante también toma decisiones y se resiste, digamos, también de alguna manera a quedarse paralizados, ¿no?, ante el contexto en el cual viven, y es necesario rescatar esa dimensión, consideramos, en nuestros procesos de investigación. Debe formar parte de la reflexión de nosotros como investigadores de este tipo de fenómenos, ¿no? Otro reto que tenemos es enlazar la dimensión micro y macro de este fenómeno. Generalmente tenemos los estudios de remesas, los estudios de factores estructurales por un lado, y tenemos por el otro la experiencia, ¿no?, que es lo que estamos rescatando nosotros a través de estos estudios, la experiencia fenomenológica de los migrantes, de los jóvenes migrantes, y pues consideramos que podría enriquecerse la investigación si logramos establecer análisis que conecten esas dos dimensiones, ¿no? Que veamos la importancia que tiene este contexto estructural para la vida de los jóvenes y los niños, y viceversa, ¿no? Ver por qué es importante estudiar a nivel estructural la experiencia de esta población. También tenemos que entender la migración en el marco de las dinámicas globales y transnacionales. También creo que en la literatura actual de este fenómeno en el país, tendemos a ver solamente el foco nacional, ¿verdad? Y pues por mucho el alcance llega hasta la dimensión regional, ¿sí? Pero muchas de las dinámicas, sobre todo en un contexto de globalización en el cual nos encontramos, que afectan y que propulsan la situación, muchas veces se escapan, ¿no?, del contexto local, porque hay lógicas económicas, culturales, políticas que trascienden la región, y esto también forma parte de este fenómeno y de este problema. Otro reto también es que necesitamos repensar los análisis, la reflexión, necesitamos repensar los abordajes que tenemos acerca de este fenómeno, ya que es un tema saturado, es un tema que se ha estudiado bastante, sobre todo desde el 2014, y pues creo que es importante plantear miradas que refresquen el análisis para poder ofrecer soluciones de acuerdo a la realidad actual del fenómeno, ¿no? Y eso está relacionado con el siguiente reto y el último, y es que este es un fenómeno por su naturaleza multidimensional, es un fenómeno en cambio permanente, ¿sí? Cuando tratamos y esa es creo que ese es el reto de casi toda investigación, ¿no?, de que en la medida que nosotros tratamos de estudiar cierto problema, cuando lo terminamos de investigar, pues es probable que ese problema ya haya cambiado en la realidad, ¿no? Así que, y esto es más real todavía para el fenómeno de la migración de jóvenes, adolescentes y niños de nuestra región, ya que es una crisis permanente, ¿verdad? La que se está manifestando a través de las caravanas, a través de los retornos, a través de la expulsión de migrantes de los países de tránsito y destino. Así que es un reto realmente poder capturar esa realidad a través de nuestras categorías, a través de nuestras metodologías. Y pues eso es lo que teníamos que compartir como equipo de Honduras. Muchísimas gracias, licenciado Kevin. Le paso la palabra al licenciado Edwin del Salvador. Bueno, siento que uno de los mayores retos quizás es que debemos de alguna forma comenzar a ver la migración de los adolescentes y jóvenes como una respuesta a sus capacidades. Es decir, generalmente cuando un adolescente se marcha, sea individual, colectivamente o en grupo, siempre se asocia pues a los problemas que genera.
Es decir, que cuando retorna hay problemas de desempleo, dice, hay problemas de conducta, hay problemas familiares. Precisamente el joven lo hace precisamente buscando su proyecto de vida, es decir, frente a una obligación de un titular, la titularidad de los derechos del joven precisamente es marcar su destino, es marcar su camino. Y entonces, ese es uno de los retos que tenemos que ver, que es el joven va sobre su proyecto de vida, o sea, no proyecto de vida precisamente formado desde quizás de la primera infancia, por algunos casos que hemos podido en entrevistas documentar, que esa socialización primaria implica necesariamente el tema de la migración, pues entonces el joven marca precisamente en ese camino de su proyecto de vida. Otro de los retos es quizás que el tema de las migraciones debe de alguna forma comenzar a darse una respuesta múltiple, ¿verdad? En temas de derechos humanos o en los procesos de atención, pues hay enfoques multisistémicos, hay respuestas múltiples. A nivel de Centroamérica creo que un país vecino, creo que en temas de derechos humanos y de niñez, de los problemas que tiene la niñez, creo que ha logrado minimizar la violencia y que esto precisamente no constituye una respuesta estandarizada o individualizada. Lo que tenemos aquí es un proceso que está asociado a un estándar, es decir, que hay un protocolo y debe haberlo, pues, pero sin embargo debe buscarse las particularidades en cada caso, en cada familia, en cada joven, en cada adolescente, ¿verdad? Entonces, frente a esta estandarización de los procesos debe haber una particularidad y esta particularidad debe estar sustentado precisamente por la entrevista inicial, por las evaluaciones que hacen y sobre la medida impuesta, que es una medida de protección, ¿verdad? Puede durar 6 meses o un año. Entonces sí debemos de comenzar a abrir el panorama de respuestas en su territorio a partir de su entorno muy natural, pues, y que tiene que ver con el tipo de familia, cómo está estructurada, los medios de ingreso, las fuentes en sus territorios, etcétera. Y otro es precisamente, uno de los sentidos de los retos de la investigación es darle sentido, identidad y pertenencia. Yo creo que estos son los mayores retos, generalmente cuando se logra entrevistar y se logra recoger esa cantidad de información que logran verbalizar y que comparten los adolescentes con nosotros, es una información sumamente densa, sumamente rica en términos del relato, del diálogo, de las experiencias marcadas. Entonces, cómo la transformamos, cómo la visualizamos, cómo le damos sentido y cómo le llegamos a dar voz, precisamente uno de los retos, porque al final el tema migratorio de los adolescentes no es viejo, pues creo, bueno, por lo menos tengo como unos 20 años del 2000 que se hicieron aquí en El Salvador el comité de trata, el comité de tráfico, que estaba unido el tema antes, etcétera. Pero sí, siento que sí debemos de darle ese sentido de pertenencia precisamente desde la totalidad de esos derechos humanos de las y de los adolescentes migrantes. Por ahí quizás. Ah, perfecto, muchísimas gracias, licenciado. Y ya para terminar, y antes de proceder al espacio de preguntas, me gustaría pasarle la palabra al licenciado Omar de Guatemala. Gracias, Daniel. Eh, bueno, pues para nosotros las perspectivas a futuro están muy relacionadas con el tema de los procesos y las condiciones de expulsión en los territorios, ¿verdad? El tema de la desigualdad, de la pobreza, ¿verdad? Estos proyectos extractivistas que lo que hacen es pues generar las condiciones para que la gente se vea forzada a migrar, ¿verdad? Lo veíamos hace poquito, por ejemplo, acá en el tema de Izabal, eh, cómo pues eran despojados algunas personas en sus comunidades por el tema de precisamente de extender una finca para aceite, para el tema de aceite de palma africana. Esto quiere decir que el enfoque o el modelo, digamos, el modelo económico, pues genera estas condiciones de desigualdad y de pobreza que pues continúa siendo para Guatemala una de las principales razones por las cuales la gente se ve forzada a migrar. Eh, entonces consideramos que
que esta causalidad sigue siendo una necesidad de seguirla visibilizando en las posteriores investigaciones. También se puede hablar de la interacción que existe entre autoridad y crimen organizado. Creo que para nadie es una novedad de que nuestros países pues están dentro de redes criminales que operan durante toda la ruta migratoria y que existe una relación entre autoridades migratorias, entre grupos de crimen organizado, ¿verdad? Que se benefician de esta condición de expulsión de los territorios, ¿verdad? Y que por lo tanto, pues es una perspectiva futuro que debe ser investigada. Y también es un reto, porque no es fácil descubrir estas estructuras, no es fácil y tampoco hay un deseo genuino porque se hagan evidentes, ¿verdad? De alguna manera, sabemos que en la coyuntura regional este tema lo tiene de cerca y lo está viendo Estados Unidos como una necesidad y por ahí también está generando incidencia a través de espacios, por ejemplo, de la lista Engel, ¿verdad? Porque saben y conocen que de estas interacciones, esta corrupción, estos crímenes, eh, pues generan condiciones de expulsión, ¿verdad? Eh, otra perspectiva a futuro, creo que se debe profundizar en la visión de seguridad que tiene Estados Unidos sobre los migrantes, ¿verdad? Entonces, para ellos es un tema de seguridad nacional, pero con un enfoque de seguridad como seguridad de Estado, ¿verdad? Esto, a pesar de que países como Guatemala busca un sistema de seguridad, digamos, pongo comillas porque está escrito, pero de seguridad humana, pues vemos cómo se replica el tema de la expulsión en México, en Guatemala, en todos nuestros países centroamericanos. Hay una lógica de expulsión porque todos atienden a la seguridad de Estado de Estados Unidos, ¿verdad? Eh, pues se debe profundizar y seguir investigando sobre eso, ¿verdad? Entender también las dinámicas migratorias, las caravanas, ¿verdad? Profundizar más en las dinámicas, digamos, en el hecho de que una dinámica migratoria como la de las caravanas implica una protección colectiva ante la serie de violencias que se pueden sufrir durante el trayecto, ¿verdad? Por último, también mencionar que se busca, que creemos y consideramos que los enfoques transnacionales y decoloniales también son importantes retomar para estos enfoques de investigación, porque existe información sobre enfoques positivistas. Sin embargo, el enfoque colonial nos puede dar una visión desde el sur y asimismo unas propuestas desde el sur que, que lo que busquen pues sean al final pues lograr el arraigo de las personas, ¿verdad? No como una negación a su derecho a emigrar, sino como la posibilidad y el derecho a arraigar en nuestros territorios viviendo de manera digna, ¿verdad? Ahí me quedo. Muchísimas gracias, licenciado Omar. Y con esta respuesta pasamos a nuestro espacio de preguntas. Recordar que si alguno de los participantes desea hacer su pregunta a voz abierta, puede levantar la mano y se les da el espacio para hablar. De lo contrario, puede escribir su pregunta en el chat. Ya he estado recibiendo aquí algunas preguntas para los panelistas, entonces voy a proceder a leerlas. Y de nuevo, las preguntas pueden ser específicas a los panelistas o para todos los participantes. Entonces, la primera pregunta va para todos los panelistas y dice, ¿han incluido en los retos investigativos los efectos y o impactos de la pandemia por COVID en la movilidad humana? ¿Alguno o alguna delegada de Honduras que le gustaría responder? Sí, gracias, Daniel. Tal vez mencionar brevemente que justamente ese fue un tema que discutimos bastante en el segundo webinario, ¿verdad? El reto que ha significado hacer investigación en el contexto de pandemia. Creo que así como la situación cambió la vida para prácticamente todas las personas en el globo, la investigación no se deslinda de esa situación. Y efectivamente,
ha sido una constante, ha sido un obstáculo y nos ha obligado como investigadores a adaptar las estrategias que tenemos para poder investigar, por ejemplo, con todas las limitaciones que pueda tener, de manera telefónica, de manera virtual, utilizando las tecnologías que están al alcance, ¿no? Entonces, efectivamente, sí, es un elemento que ha formado parte de las discusiones en el equipo. Licenciado Edwin, de El Salvador. Bueno, la verdad es que ha sido más complejo investigar porque los entornos institucionales se han vuelto más cerrados, más complejos. Y la accesibilidad en términos de poder llegar a los operadores del sistema de protección y de migración se vuelve sumamente complejo. Entonces hay que, digamos, hacer hasta 3 o 4 contactos. Y esto de alguna forma ha incidido en la investigación. Y también, obviamente, el clima en términos de los conflictos que puede haber emocionales, de lo que estamos viviendo por el encierro y todo, ha afectado posiblemente a la hora de entrevistar, ¿va? Porque en términos de los adolescentes sí hay más encierro, es decir, que a la hora de vocalizar se vuelve un poco corto su respuesta, ¿va? Entonces sí ha sido un tema sumamente complejo. Muchas gracias, licenciado Edwin. Y por último, licenciado Omar, de Guatemala. Si quieres respondo yo. Sí. Para el caso de Guatemala, efectivamente, no solamente lo hemos incorporado en los protocolos para hacer el proceso de investigación, sino que hemos revisado como parte de los resultados que no obstante las restricciones que se pudieron haber dado en el contexto del COVID-19 y de esta pandemia, las restricciones que se pudieron haber dado a la movilidad y a las migraciones, a pesar de los cierres de frontera, de las medidas impuestas como producto de la cuarentena, dado el carácter que tiene la migración, que es involuntaria y que no... La pandemia no supuso una detención de estos procesos. Y en este marco nosotros hemos investigado precisamente el tema de las vulnerabilidades que se han exacerbado específicamente en el tema de en el tema de la migración de niños, niñas y adolescentes, no solo con los riesgos ante la pérdida de sus propios empleos en los países de origen, sino que los riesgos que implica la migración, el proceso de migración al estar pasando diferentes fronteras y el estigma que pueden sufrir especialmente en las comunidades por donde están transitando por el tema de qué tipo de mascarilla llevas, por si tienes o no la vacuna, de manera que ha sido un tema considerado a partir de la pandemia del COVID-19. Muchas gracias, doctora Belia. Acá Omar me pide favor de que quiere complementar algo antes de pasarle la palabra a la participante Soleil. Omar, y luego ya le pasamos la palabra a Soleil. Gracias, Daniel. Tal vez agregar también ahí que dentro del tema del COVID-19 hay que tomar en cuenta las políticas que se generan en el exterior. Digamos, específicamente hablo del título 42 de Estados Unidos, que por cierre y control epidemiológico cierran y hacen expulsiones express, ¿verdad? Tal vez no dejar pasar por alto eso, que es un impacto a la movilidad en el contexto. Y como investigadores, pues recalcar el hecho de que hay dificultades en el tema de acceder, ¿verdad? Y limitaciones por las cuestiones tecnológicas, ¿verdad? Gracias. Gracias, licenciado Omar. La participante Soleil tiene la palabra. Gracias, buenas tardes a todas y todos. Pues yo creo que es una pregunta para los 3 investigadores. Me disculpo si tal vez ya fue un tema que hablaron, pero me sumé un poquito tarde. Pero mi pregunta va más en la línea de que, bueno, sabemos que al momento de un cambio de administración de gobierno de Estados Unidos,
pues ya hay una agenda establecida también para el abordaje de las migraciones, ¿verdad? Pues un poco lo que compartían ustedes, ¿verdad? No utilizaron esta palabra, pero creo que en esencia es eso, ¿no? Con esta lógica de externalización de fronteras, pero también ahora con esta lógica de abordaje de causas raíces de la migración. Entonces, mi pregunta puntual es si en la investigación que ustedes realizaron, las juventudes manifestaron algún, digamos, interés concreto sobre cuál sería su opción para mantenerse, digamos, en sus territorios de origen, ¿verdad? Si hubieran tenido, no sé, la oportunidad, ¿en qué? ¿Verdad? Es decir, si hubieran tenido alguna oportunidad de desarrollo económico, desarrollo, no sé, de educación, salud, ¿no? Si mencionaron alguna de estas opciones como posibilidades de arraigo, ¿verdad? O posibilidades de quedarse en sus territorios, ¿verdad? Esa sería la pregunta. Perfecto, muchísimas gracias, Soleil. Le paso la palabra a algún o alguna delegada de Honduras. Sí, gracias, Daniel, y gracias a Soleil por la pregunta. Creo que tal vez puedo comentar dos cosas. La primera de ellas es que creo que podemos partir de la generalidad en base a lo que hablamos con los jóvenes, que en general pues nadie quiere irse al país, ¿no? Creo que es no, lo común, sí, lo común es que las personas que entrevistamos planteen un proyecto de vida dentro del lugar que nacieron, ¿no? Y lo que ocurre más bien es que esa situación se distorsiona por todos los factores y los elementos que ya comentamos que expulsan a la juventud, ¿no? Y de hecho, entre las entrevistas que particularmente nosotros desde este equipo hicimos, lo que pude identificar más que factores de arraigo son factores inhibidores, es decir, situaciones que inhiben a los jóvenes de irse, no, no tanto porque quieran quedarse, sino porque estos factores les genera cierta inhibición para poder tomar la decisión, ¿no? Aquí estamos hablando de los riesgos, por ejemplo, que se enfrentan en la ruta migratoria con el tema del narcotráfico, ¿no? Con el tema de los abusos de las autoridades policiales. Dentro del testimonio de los jóvenes que entrevistamos, de lo que le puedo decir que escuchamos y que leímos y que analizamos fueron factores que inhiben más bien la decisión, ¿no? A través de este contexto permanente en los países de tránsito. Perfecto. Licenciado Edwin del Salvador. Bueno, sí hay, digamos, información directa. En el caso particular de aquí, de los jóvenes de El Salvador, lo que están manifestando es el tema asociado con la violencia. Yo creo que muchos de los jóvenes que hemos entrevistado, sobre todo en el caso mujeres, pero en el caso mujeres es más complejo porque siguen dependiendo, digamos, de un familiar para poder desplazarse en sus comunidades o para ir al súper, para ir a comprar. Entonces, cuando sí hemos podido entrevistarlas y entrevistarlos, el tema sale a relucir cuando dicen, no, mire, yo ya no voy a intentar irme porque ya puedo salir a mi comunidad, ya puedo salir en la noche, hablar con mi vecino, etcétera. Entonces, este es un indicador que habría que profundizar, pues, pero sí ya está como de alguna forma premiando los espacios comunales, ¿verdad? Entonces sí, porque generalmente cuando se les ha entrevistado está asociado sobre la violencia en sus comunidades que se presentaba hace 3 o 4 años. Y lo otro es las oportunidades, y entre oportunidades no solo educativas, sino vocacionales, de crecimiento personal, pues es decir, muchos de los jóvenes sí les gustaría, por ejemplo, cuando se les pregunta qué otra actividad hace, prácticamente solo estudia, pues, y aquí está presente, obviamente, esas capacidades que a veces son abandonadas o desperdiciadas por el entorno donde se está desarrollando el joven, solamente. Perfecto. Y finalmente, ¿alguno o alguna panelista del país de Guatemala? Gracias, Daniel. Bueno, pues tal vez mencionar que dentro de las entrevistas, lo que encontramos es que pues el único, digamos, alguna de las cosas que tal vez detengan el deseo de querer migrar es el hecho de alejarse de la familia, más allá de la cuestión de tener condiciones de arraigo, ¿verdad?
Sin embargo, regresando otra vez al tema dialéctico, es la misma necesidad de mejorar las condiciones de la familia, lo que mueve a la persona a poder decir, no, pues yo de aquí me voy porque no encuentro condiciones que me permitan mejorar mis condiciones de vida, ¿verdad? Tanto para mí como para mi familia. Eso es lo que hemos encontrado. Perfecto, muchísimas gracias. Acá tenemos otra pregunta para el panel y dice, en esta investigación encontraron hallazgos de los impactos en la salud mental de las y los niños, las y los adolescentes en movilidad. Gracias por sus comentarios. Entonces, ¿algún delegado del país de Honduras? Gracias, Daniel. Creo que como tal, utilizando la categoría de impacto en la salud mental, no era, digamos, una de los objetivos de la investigación. Sin embargo, dicho esto, creo que la experiencia que nosotros tratamos de rescatar desde los jóvenes permite abordar, digamos, podrían abordar ese problema, esta temática de la salud mental, ¿no? Creo que sin duda la experiencia que los jóvenes tienen, ¿no? Con las autoridades, con los abusos de las autoridades de seguridad en los países de tránsito, con el crimen organizado, definitivamente son un punto de partida para comenzar a discutir el impacto que tiene en la salud mental el fenómeno migratorio, ¿no? Sin tener en cuenta o sin hablar siquiera del impacto que tiene las condiciones estructurales por las cuales se están yendo, ¿no? Entonces, digamos, no formo parte del estudio de nuestros intereses investigativos, por decirlo de esta manera. Sin embargo, considero que sí podrían abordarse algunos de los hallazgos desde esa perspectiva. Gracias, Kevin. Licenciado Edwin de El Salvador. Bueno, yo creo que es un tema sumamente bien interesante, ¿va? Las perspectivas con que los adolescentes están tomando ese proceso de ida y venida. Yo creo que lo primero que hay que hacer, y a través de las entrevistas se ha podido documentar que generalmente se negativiza una experiencia del adolescente. Es decir, que muchos de los procesos que viven los adolescentes en el tema migratorio tienden a negativizarse precisamente por ese entorno, ¿va? Nosotros lo que hemos podido comentar cuando a los jóvenes se le hemos preguntado, muchos en términos de aventura, en términos digamos, si se puede decir, en términos de esa experiencia acumulada, es decir, que pasó Honduras, que pasó, Guatemala, México, sí hay una experiencia que para ellos es significativa en términos de aprendizaje, y es significativo porque dicen, no, yo conocí otra ciudad, pero me pasó esto, y gracias a Dios esto. Entonces sí hay experiencias muy buenas que habría que profundizar, ¿va? Y lo otro que siento que también que la capacidad de resiliente de los adolescentes no la tenemos los adultos, ¿va? Hemos perdido estas facultades. Entonces hay veces los adolescentes frente a un proceso traumático, hay una respuesta múltiple, ¿va? Es decir, hay una serie de preparación de no, ya pasó, que, etcétera, saben los términos, ¿va? O sea, propiamente de ese proceso, de ese lenguaje. Entonces sí, habría que profundizar, pero sí, la experiencia de ellos es sumamente compleja, ¿no? Solamente. Gracias, licenciado Edwin. Y finalmente, algún panelista de el país de Guatemala. Gracias, Daniel. Bueno, pues en nuestro caso, pues ha sido muy complicado poder entrevistar directamente a adolescentes, ¿verdad? Eh, Sin embargo, un poco el acercamiento a través de personas que trabajan precisamente con niñez y adolescencia, es que pues, son casos muy diversos, porque en- pues se puede hablar de que, por ejemplo, el rompimiento del núcleo familiar, habían casos donde el niño o la niña ya no quería hablar con el papá porque lo abandonó, ¿verdad? Eh, un caso concreto, en otra entrevista, pues sale, por ejemplo, que un joven, pues pudo hacerse amigo del coyote, ¿verdad? Entonces, lo que mencionaba Edwin, la aventura, ¿verdad? Entonces, es un poco, pues, difícil encontrar el impacto en la salud mental dentro de nuestras entrevistas, pero digamos que sí hay un trabajo y una posible línea de investigación que se puede abrir desde ahí y conocer un poco más, pues, precisamente esos
actos, ¿verdad? Que yo. Muchas gracias, licenciado Omar. Ya son las 6 en Centroamérica, sin embargo, tenemos 2 preguntas más. No sé si podemos pasar a hacer una pregunta más antes de cerrar el panel, si todos los panelistas están de acuerdo. Ok. Un momento, por favor. Ok. Entonces, la última pregunta que voy a leer es... nadie se prepara para migrar a pesar de que es un derecho. No hay opciones para capacitarse en alguna área en donde se pueda tener una herramienta para, en determinado momento, poder subsistir de la mejor manera, de una forma digna. En ese sentido, ¿qué hacen los gobiernos y ONGs para preparar a los migrantes? Entonces, les doy la palabra a algún panelista de Honduras. Gracias, Daniel. Pues realmente creo que nada, ¿no? Los gobiernos no. De hecho, los migrantes creo que consideraría que existen solamente hasta que están afuera, ¿no? Y representan un ingreso traducido en remesas para nuestros gobiernos. Creo que todo lo contrario, más bien nosotros tuvimos la experiencia con este fenómeno de las caravanas migrantes, que más que preparar, nuestro gobierno en algún punto estableció retenes policiales a lo largo de la frontera entre Honduras y Guatemala para reprimir a los migrantes que trataban de irse, ¿no? Entonces, esa es la realidad que han vivido nuestra población de jóvenes y de niños incluso, ¿no? Dentro de esa gente que era reprimida por parte de las fuerzas de seguridad. Así que, en síntesis, creo que no hacen nada no es una preocupación, digamos, para el gobierno, considero. Perfecto. Muchísimas gracias, licenciado Kevin. Licenciado Edwin, de El Salvador. Bueno, en términos digamos, de preparar es poco lo que se hace, porque como el enfoque es esencialmente un punitivo, o sea, la respuesta siempre ha sido la migración y la mirada que hace la migración es punitivo, o sea, que es delito migrar, que te van a castigar, que te van a meter preso, etcétera. Entonces, claro, como es un enfoque punitivo, no hay una respuesta pedagógica y humanitaria desde la lógica de los derechos humanos. Lo otro es que el sistema funciona a nivel de reacción, a nivel de bombero, es decir, que cuando viene el niño adolescente, hay sistemas y actúa, ¿va? Entonces, si se le busca educación, se le busca salud, etcétera. Pero antes de eso no existe, como decía Kevin, o sea, no existen los inmigrantes, y por el contrario, pues, cuando ya se traducen en miles y miles de millones de dólares, ahí sí se sigue teniendo en cuenta, quizás, solamente. Muchas gracias, licenciado Edwin. Y ya para cerrar la conversación del día de hoy y nuestra última conversación de los webinarios, ¿algún panelista del país de Guatemala? Gracias, Daniel. Bueno, pues en ese sentido, preparar como tal, no existe algo que prepare a los migrantes. En realidad, por medio de las entrevistas, lo que hemos encontrado es que pues esa atención humanitaria, sobre todo organizaciones no gubernamentales y de sociedad civil, algunas entidades de gobierno intentan, sin embargo, la lógica es expulsora como tal, ¿verdad? O sea, a pesar de que hay un acuerdo para toda Centroamérica, la lógica pues es expulsar, ¿verdad? Gracias. Perfecto. Y ya con esta última pregunta le damos cierre oficial a esta serie de webinarios, trazando los pasos de la migración en Centroamérica, una mirada desde la niñez, la adolescencia y la juventud. Agradecemos a todos los participantes que nos estuvieron acompañando en estos 3 webinarios durante estas 3 semanas. Tuvimos discusiones muy ricas en información y en análisis. Y pues agradecer a los panelistas por su tiempo, su experiencia y la pasión que le ponen a la investigación que están haciendo. Esperamos ver publicaciones muy pronto. Y nada, cualquier duda o comentario que tengan, feliz de contestar y espero que tengan un buen fin de resto de semana. Gracias, Daniel, y gracias a los participantes. Un saludo. Gracias, buenas tardes, tardes a saludos, hasta todos. pronto. Cuídense. Gracias. Muchas Saludos. gracias, felicitaciones a los exponentes, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.